estoy hablando de la misma cantidad, ¿verdad? Ese menos, ¿no? Entonces, este menos, para que pueda respetarse esta igualdad, se tiene que agregar ese menos que está aquí fuera, ¿no? O yo matemáticamente lo debo entender como que el calor que gana A es el calor que pierde B. O al revés, ¿no? El calor que pierde A es el calor que gana A, dependiendo la situación en la que esté. Pero matemáticamente siempre lo tengo que expresar así. Q de A igual a menos Q de B. Así, no hay vuelta de hoja. Seguramente, bueno, no sé si ya lo habían visto en alguna parte, ¿no? Pero, ok, este menos que les digo que aparece es es una nomenclatura que se tiene, que cuando calor entra es positivo y que cuando calor sale es negativa. Entonces, por ejemplo, ahorita dijimos que A va a ganar. A va a ganar. Entonces, si me pongo desde el punto de vista de A, debe de tener más 100 joules. ¿Y B qué va a pasar? B va a ceder o va a perder. Entonces, desde el punto de vista de B, debe de ser menos 100 joules, ¿verdad? Y para que se mantenga la igualdad, pues tengo que poner ese menos, ¿no? Bueno, entonces esa es la idea. Y, ¿qué más puedo hacer aquí? Como me dice, el proceso es isobárico, pues el proceso, si hablan, cuando me dicen que el proceso es isobárico, el calor es igual a el delta H. Voy a poner delta H como la letra D, ¿no? O sea, pero es el símbolo, la D esta debe ser el triangulito. Lo pongo así por facilidad nada más. Delta H de A es igual a menos delta H de B. Eso es lo mismo. ¿Por qué puedo hacer esta sustitución? Solamente porque el proceso es isobárico, ¿no? Nada más por eso. El calor es igual al delta H. Siempre en un proceso isobárico esto es cierto. O sea, ya apréndanselo así de memoria, ¿no? Y para calcular el delta H, pues yo tengo algunas ecuaciones. Y la más común que seguramente conocen o han usado es la masa de A que multiplica a el Cp de A por el delta T, o temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final de A, todo es de A, ¿no? Y temperatura inicial de A. Entonces, lo mismo va a ser para B, pero ya agregué el menos. Nada más voy a copiar la ecuación para no batallar a escribir tanto. Y ponerla aquí rapidito, ¿no? Entonces, ahorita voy a cambiar todo por B. Ok. Ahora, ya tengo esta nueva ecuación que está ahí abajo. La de hasta abajo. Leyendo nuevamente la información, dice, dos bloques idénticos de un metal tienen la capacidad calorífica de 15 joules sobre Kelvin, ¿no? ¿Esa qué sería de esta información que está en esta ecuación? Aquí. ¿Qué sería ese 15 joules sobre Kelvin? ¿Cómo lo podemos entender? Es masa por calor específico, ¿no? Así es correcto. Es masa por calor específico, o sea, M por Cp, ¿verdad? M por Cp, M por Cp de B en este caso que tengo ahí junto, o de A de este otro lado, ¿no? Entonces, me dice que son idénticos, pues, al decirme que son idénticos, pues la masa debe de ser igual, la masa de A debe de ser igual a la masa de B, y el Cp de A también debe de ser igual al Cp de B, ¿qué no? ¿Sí o no, jóvenes? Sí. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer con esos términos? ¿Qué va a pasar? Pues se anulan, ¿verdad?
Bueno, se queda como 1. Ahora, ¿cómo va a ser la temperatura final de A y la temperatura final de B? En este ejemplo, ¿verdad? Que está aquí. ¿Qué va a pasar con la temperatura final de A y la temperatura final de B? ¿Es igual o es distinta? Cuando lleguen al equilibrio que se supone que eso deben de suceder, Van a ¿verdad? ser iguales, ¿no? Tiene que ser igual. Tiene que ser igual. ¿Cuánto es ese valor? No sé, ¿verdad? Pero la temperatura final de A tiene que ser igual a la temperatura final de B. Eso lo dice la ley de la termodinámica, ¿verdad? O del equilibrio térmico que se conoce, que tienen, cuando dos bloques se ponen en contacto, van a llegar a una temperatura de equilibrio, ¿no? Ok, entonces, si analizo todo esto, pues de toda esta ecuación no tengo problemas en resolverla, ¿no? Porque, por ejemplo, el 15 Joule sobre Kelvin dijimos es M por Cp. En cada caso, pues ya lo sé, ¿verdad? M por Cp es igual 15 Joule sobre Kelvin. La temperatura final de A tiene que ser igual a la temperatura final de B. Entonces le voy a poner temperatura de equilibrio para que quede más claro, ¿no? Y por lo tanto, a la temperatura final de B también le voy a poner equilibrio, ¿no? Ok, entonces, eh, de esta ecuación, ¿cuántas incógnitas saltada? ¿Cuántas incógnitas tengo? Una. Una, Dos ¿verdad? ¿Cuál? ¿Cuáles dos? A ver. sería la temperatura final de A y la temperatura final de B. ¿Pero qué dijimos? ¿Va a ser distinta las temperaturas finales de A y de B? Ah, ok, ok. Es la de equilibrio, ¿verdad? Por eso le cambié el nombre. Porque van a llegar al equilibrio y cuando llegan al equilibrio, pues la temperatura tiene que ser la misma, ¿verdad? Entonces, de esa ecuación solo tengo esta incógnita, la de equilibrio. Tengo una ecuación, tengo una incógnita, que es esta de equilibrio, nada más está en dos distintos lugares, pero es una incógnita. Entonces, si tengo una ecuación y una incógnita, se puede resolver eso. A ver, de favor, calculen la temperatura final que debe de quedar este caso. Hagan el cálculo. Bueno, nuevamente, si lo acaban, levanten la mano. Voy a esperar un ratito. Y pues, si avanzan muchos, si lo resuelven rápido, pues avanzamos más rápido, ¿no? Por aquí voy a andar. Si tienen dudas, pueden preguntar, Juan.
¿Cuánto nos da a los jóvenes que levantaron la mano? No estoy seguro, pero me dio 350 Kelvin. A mí igual 350 Kelvin. Sí, es correcto ese valor. Está bien. Ok, bueno, entonces vamos a ver cómo sería. Bueno, el procedimiento más sencillo, ¿verdad? Es de que, como dijimos, MCP es igual en ambos casos, pues se van a dividir y se hace uno. Los puedo pasar uno al otro lado, ¿no? Y queda como uno y ya me quedo nada más con esa simplificación que está ahí. Y bueno, la temperatura inicial de A, ya sé cuánto vale, cuánto es en este caso la temperatura inicial de A, 300 Kelvin, menos la temperatura inicial de B, que vale 400 Kelvin, ¿no? Ahora, pues, ¿qué debo de hacer para despejar esto? Paso, o sea, el menos primero lo multiplico por ambos términos, ¿no? Temperatura final, si lo multiplico por el menos, pues va a quedar como menos. Pero también tengo que cambiar el otro, o sea, va a ser más en este caso, y ya puedo eliminar el menos que estaba afuera y el corchete. Ya están separados ahí. Ahora, lo tengo que juntar con el otro temperatura final, ¿verdad? O la temperatura de equilibrio. Pasa para el lado izquierdo, para este otro, pero el signo, ¿verdad? Se cambia porque lo cambia al otro lado. Y el 300 negativo que está ahí, ¿qué pasa con ese? Lo paso para el otro lado, pero positivo, ¿qué no? Sí. Y bueno, quito este menos que está aquí. Este TF de equilibrio más TF de equilibrio, ¿cuánto me debe dar? Lo sumo. ¿Y cuánto me da? 2 TF de equilibrio. Así es, 2 TF de equilibrio, 2 por TF de equilibrio. Y pues aquí tengo una suma, más 400, más 300, ¿cuánto me da eso? 700 Kelvin. Así es correcto. Entonces ya para saber la temperatura final o de equilibrio, pues tengo que agarrar y dividir 700 entre 2, ¿verdad? Y ya que me queda el valor que me dijeron, 350 Kelvin, ¿no? ¿Ok? Bueno, este procedimiento, alguien pudo haber dicho, bueno, ¿para qué tanto problema si nada más agarro los extremos de la temperatura y va a quedar en medio, o sea, entre dos, ¿verdad? Eso solo sucede en este escenario porque es muy específico, ¿no? O sea, que dice dos bloques idénticos, dice dos bloques idénticos de un metal y aparte, pues que tienen la misma capacidad calorífica, ¿verdad? Bueno, por eso sí es correcto, pero ya vieron que la ecuación depende de la masa, depende del CP. Si son especies distintas, el CP cambia, aunque sea la misma masa, el CP es distinto y eso ya no se cumple. Ahora, si la masa es distinta, pues obvio que va a afectar de manera distinta y el CP pues ni se diga, ¿verdad? Entonces, solo ocurre eso en este caso porque son condiciones muy específicas. No siempre quieran hacer esto, ¿no? Siempre lo correcto es plantear estas ecuaciones que el calor que gana uno es igual al calor que pierde el otro. Como el proceso es a presión constante o isobárico, yo puedo plantearlo como delta H. El calor es igual a delta H, eso siempre hay que aprendérselo ya en automático. Y el delta H es masa por Cp por delta T. Y listo, ya con eso llegamos a esta solución, ¿no?
Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda de este ejercicio. Ok, entonces avanzamos. Avanzamos, si no me equivoco, este era el próximo ejercicio que debería de venir ahí en las diapositivas. Lo voy a leer. Dice, la temperatura que alcanza un calentador automático de agua es de 50 grados Celsius. Esta temperatura es prácticamente insoportable para el cuerpo humano, por el cuerpo humano. Una persona desea tomar un baño, un confortable baño a 30 grados Celsius. Si la temperatura del agua fría es de 20 grados Celsius, ¿cuántos litros de agua se requieren para preparar 60 litros? ¿Cuántos litros de agua fría se requieren para preparar 60 litros a 30 grados Celsius? ¿No? Entonces aquí, en este ejercicio, lo complicado es plantear el ejercicio. Plantear el ejercicio y qué es lo que está sucediendo, ¿no? Aquí, ¿qué podemos plantear, jóvenes? ¿Qué ecuación puedo plantear? O sea, me refiero como el ejercicio anterior, ¿verdad? ¿O qué puedo plantear en este nuevo ejercicio para poder avanzar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Alguien tiene alguna idea? Ok, bueno, entonces vamos a tratar tengo, agua fría. Tengo agua fría, ¿no? Y luego tengo un calentador que me puede arrojar, ¿verdad? Agua caliente, ¿no? Agua caliente. O 50 grados Celsius. El agua fría, ok, el agua fría la quiero a 30 grados Celsius, ¿verdad? De acuerdo al texto. Ok, si la no, perdón, aquí estoy confundiendo. La quiero que resulte a 30 grados Celsius, ¿verdad? Pero mi agua fría es de 20 grados Celsius, ¿no? Ok, entonces aquí los voy a mezclar. Voy a mezclar voy a mezclar estas dos aguas para tener una agua, pues que le voy a llamar tibia, ¿no? Pero que debe de tener 30 grados Celsius. Sí, más o menos, sí se entiende el planteamiento de este ejercicio, jóvenes, más o menos. O ya de plano no. O ya andamos perdidos. Ok, aquí según yo, pues les digo, de acuerdo, lo que podemos plantear es esto que está aquí, ¿no? Tengo agua fría a 20 grados Celsius. Tengo agua caliente a 50 grados Celsius, ¿no? ¿Ok? Me dicen, ¿cuántos litros de agua fría se requieren para preparar 60 litros a 30 grados Celsius? O sea, sé que esta
sé que este volumen final son de 60 litros. ¿Ok? Eso sé. ¿Qué más conozco? Me dicen el volumen de agua fría. No, ¿verdad? Y me dicen el volumen de agua caliente. Tampoco, ¿no? Ok, esa es toda la información que tengo. ¿Qué puedo plantear aquí, viéndolo así? ¿No se les hace parecido al ejercicio anterior, de alguna manera? ¿No se les hace parecido al ejercicio anterior de alguna manera? Sí. Tenemos el mismo material. Miren, voy a hacer un poquito, a ver si se entiende, pues, pero bueno, para tratar de que quede más claro lo que quiero resaltar, pues, ¿no? Es como si yo agarro, tengo agua fría, así, ¿verdad? Y luego tengo esta agua caliente y las mezclo y las pongo en contacto, pues, ¿verdad? O sea, es como si tuviera un objeto, o sea, en el caso anterior eran objetos rígidos, ¿verdad? O sea, un metal, es algo duro, me lo imagino rápido. Pero ahora imaginémonos que este ejemplo, pues tengo agua fría, vamos a verlo como si fuera duro, pues, ¿verdad? Y lo pongo dentro de la misma hielera del caso anterior, pero también agarro el agua caliente y me lo imagino como si fuera un objeto duro, ¿verdad? Y lo pongo dentro de la misma hielera y los pongo en contacto. Sé que la suma del volumen de los dos me va a dar 60 litros, ¿verdad? Sé que eso ocurre, ¿sí? Y que va a cambiar la temperatura, de cada uno de ellos, ¿no? Ahora, nomás esto sé que no ocurre porque el agua fría no queda en un lado y el agua caliente no queda en otro lado, ¿no? Sino que pues se mezclan. Pero la temperatura también se llega a una temperatura de equilibrio, ¿qué no? Es algo muy parecido al ejercicio anterior. Entonces, ¿qué puedo plantear aquí? ¿Qué pudiera plantear? ¿Alguien se le ocurre algo, jóvenes? La ecuación. Sí. ¿Qué ecuación o qué puedo plantear? A ver, dígame. Ayúdenme. Como la que está ahí, la de delta A es igual a menos delta B, ¿no? La que acabo de pegar ahí. Bueno, voy a borrarlo de hasta abajo nada más, ¿verdad? Nomás esto. O sea, esta que está aquí, la primera, o la bueno, voy a poner también la de delta H, ¿verdad? Porque dijimos que estos procesos por lo general se llevan a cabo a presión constante, el calor es igual a delta H, ¿no? Ok. Pero ahora, ¿qué más? O sea, es correcto, ¿verdad? Pero ¿cómo avanzo? ¿Qué más puedo hacer entonces? ¿Cómo sería el delta H de A, pues? ¿Y cómo sería el delta H de B? Sería X por el calor, por el... La misma, dijimos, masa, ¿verdad? Masa, bueno, agua fría le voy a llamar A, para ya usar letritas y no estar poniendo que agua fría y agua caliente, ¿verdad? Agua caliente le voy a llamar B. ¿Sí? Entonces, ¿quién gana calor y quién pierde calor en este ejemplo, ya que los ponga en contacto? ¿Quién gana calor?
El agua fría. El agua fría, ¿verdad? Y ¿quién pierde? El agua caliente, ¿no? Ok, entonces ahora sí, ¿cómo planteo esta ecuación? La masa de A, ¿verdad? Masa de A. ¿Qué más? ¿Por qué se multiplica? Por el Calor CP específico. de A, ¿verdad? Y luego, ¿qué más? Por el cambio de temperatura. Por el cambio de temperaturas. Que en este caso, si estoy hablando de A, ¿qué sería? 30 menos 20. Ok. ¿Voy a poner 30? ¿O qué debo de poner aquí? Sí, 30 menos 20, porque 30 es la temperatura final y 20 es la inicial. Ok, las unidades, eso es más que nada la pregunta. Ah, centígrados. Pero, ¿es correcto usar Celsius? No, tenemos que usar Kelvin. Tenemos que usar Kelvin, porque aquí luego, acuérdense, cuando el Celsius tiene escalas negativas, ¿verdad? O sea, tengo menos 100 Celsius, por ejemplo. Y puede darse el caso que si utilizo esos números me va a dar masas negativas o CPs negativos, ¿verdad? O sea, la masa no puede ser negativa, no tiene ninguna explicación. Por eso, siempre debo utilizar en este tipo de ecuaciones la escala absoluta, que es el Kelvin, ¿verdad? Ok, entonces pongo la temperatura, le voy a llamar temperatura final de A, así como ahorita le llamamos, ¿no? Menos temperatura inicial de A. Ahí está, ¿verdad? Ya quedó planteada esa ecuación. Vamos a ver ahora del otro caso. Menos, el menos porque ya saben que es matemáticamente lo que uno gana es lo que otro pierde, es lo que quiere decir eso, ¿verdad? Por eso va este menos aquí. Y luego voy a volver a copiar toda esa información y la voy a volver a pegar. Pero cambia todo a B. Cambia todo a B. Ok. Vamos viendo ahora. ¿En dónde pudiera estar escondido el volumen? Porque aquí el ejercicio habla de volumen, ¿verdad? En ningún lugar estoy tomando masa, en ningún lugar toco masa. ¿Dónde puede estar escondido el volumen en estas variables que están ahí, en esas variables que tengo en esa ecuación? Pero lo puedes convertir con densidad Así es. ¿Densidad a qué es igual? a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Ese es un valor. ¿Cuál es la definición de densidad? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen, ¿verdad? Entonces, si despejo masa de ahí, ¿qué quedaría? Volumen. Volumen. Ok, mire. Densidad es igual a masa sobre volumen, ¿verdad? Pero ahora quiero dejar masa solo. ¿Cómo la despejo de esto? De la definición. Volumen por densidad. Exactamente, ¿verdad? O sea, masa es igual a, bueno, densidad por volumen o volumen por densidad, ¿no? Entonces, densidad por volumen. Entonces, yo en todos lados donde aparece masa, ¿qué puedo poner, jóvenes? Aquí, en esta ecuación. En lugar de poner masa, ¿qué puedo poner? Densidad por volumen. Densidad sobre volumen. ¿Y cómo es la densidad en este caso de lo que estoy utilizando? O sea, la densidad de A y la densidad de B, ¿cómo va a ser? Igual. Igual, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser el CP de A y el CP de B? Iguales, ¿no? Igual. O sea, el CP, jóvenes, solo depende de la especie y bueno, y del estado de la materia. O sea, si es líquido, si es sólido o si es gas. Pero aquí, pues ambos son líquidos, pues. Entonces, debe de ser el mismo, ¿no? En esta situación, ¿verdad? Entonces me conviene utilizar más, en lugar de masa, poner la definición de densidad sobre volumen,
porque pues densidad del agua, pues ya sé que es la misma en ambos casos y pues la puedo eliminar. El CP también lo puedo eliminar. Y entonces, ¿qué me queda o qué incógnita me queda, jóvenes? La cantidad de masa, ¿no? O sea, por ejemplo, conozco, ok, dijimos que esto, las temperaturas las conozco, ¿verdad? Temperatura final, temperatura inicial, ¿verdad? ¿Sí? Sí. En ambos casos, ¿verdad? En ambos casos conozco eso. El CP pues se va a ir en ambos casos, se va a anular, ¿no? Se va. Y la masa pues la puedo cambiar por densidad sobre volumen, ¿no? Y entonces, pues en teoría ya debería de poder tener todo. Por ejemplo, voy a cambiar masa de A y voy a poner densidad de A. Ok, aquí se me va a complicar por cómo está escrito, pero bueno, densidad sobre volumen, ¿verdad? De A. Le voy a cerrar el corchete, aunque espero que sí se entienda bien, ¿verdad? Porque densidad entre volumen es por, ¿verdad? Densidad por volumen. Densidad por volumen es masa, que es lo que quiero sustituir de A. La agarro y la copio para volverla a poner en el otro lado. Ok, entonces cambio a todo de B. ¿Sí? Ahí está. Ok. Entonces, ¿qué dudas me va a quedar? ¿O qué puedo? O sea, dijimos que la densidad, ¿qué va a pasar? La densidad de A, ¿qué va a pasar con la densidad de B? ¿Qué pasa con eso, jóvenes? Se eliminan porque es la misma. Vámonos, la borro, la estoy borrando, ¿no? En ambos casos, ahí está. Luego, ¿qué más puedo simplificar o eliminar, jóvenes? ¿Qué pasa con el CP? ¿Qué dijimos? Los CPs. También se van, ¿no? Porque el CP depende de la especie. O sea, no, si hablo de agua y aceite, son dos cosas distintas. Debe tener dos CPs. Entonces, estos CPs son iguales. Se van a eliminar. Ahí está. Y ahora ya me queda de esta manera, ¿verdad? ¿Puedo saberlo? ¿O puedo resolver el ejercicio o no? Ya con esa información. ¿Cuántas incógnitas tengo en teoría? ¿Cuántas incógnitas tengo en teoría, jóvenes? 2. 2, ¿verdad? Entonces, se supone que volumen de A y volumen de B no los conozco, ¿verdad? De acuerdo a la información que tengo. ¿Sí? Y tengo una ecuación. Así no lo puedo resolver. Así como está. Necesito otra ecuación. ¿Qué puedo plantear? ¿Qué otra ecuación puedo plantear? ¿Sé algo de los volúmenes? Sí, que el volumen de A más el volumen de B es igual a 60. Así es. Entonces, con eso ya tengo dos ecuaciones, ¿verdad? Con las dos mismas incógnitas, ¿que no? Y entonces ya puedo resolverlo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿sí se alcanza a ver esto o no? Okay, la otra ecuación que comentó el compañero, que el volumen de A más el volumen de B debe de ser igual
a 60 litros, ¿qué no? Entonces tengo dos incógnitas que son las mismas, volumen de A, volumen de B. Bueno, escribí V nada más, pero es la misma, ¿verdad? Tengo dos ecuaciones. Entonces sí se puede resolver, ¿qué no? A ver, dígame sí, no, todo lo contrario. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, se puede. Sí se puede, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces ya con eso debemos de poder resolver el ejercicio, ¿no? Debería de quedar resuelto. Aquí vienen las opciones. Traten de hacerlo y vean cuánto les da. Y bueno, ¿qué más les queda? El otro ejercicio. Ahorita, bueno, como ya queda poco tiempo, esto se lo van a llevar de tarea nuevamente, ¿verdad? Bueno, les voy a decir la respuesta de una vez. Es 30, si no me equivoco. 30 debe de ser, si no me equivoco. No. Y Creo que es 40. no, es que Sí. 40. Sí, profe. ¿Sí lo hicieron? Sí. Sí. ¿Seguro? Ah, bueno, está bien, confío en ustedes. Pero ahorita que pregunté por qué no me dijeron que habían hecho nada, jóvenes. Nadie me comentó que lo habían hecho. Es que yo lo hice, pero lo hice utilizando la respuesta, no siguiendo el procedimiento que debería ser. Ah, ya ve, pues hizo trampa. Y la respuesta me dice que es ¿cuánto entonces? 40. 40. 40, ok, entonces ese debe de ser. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí está el procedimiento, ¿no? Ahora sí espero que ya la haya entendido, ¿verdad, joven? El que me dice que usó el resultado, ¿no? Sí, ya. Ok, dale, vuélvanlo a hacer entonces, replantéenlo y ya. Bueno, ya tienen el solucionario y saben dónde está la respuesta y todo. Y este lo pudieron hacer, el que acabo de poner ahí en las diapositivas. Lo pudieron hacer. También viene como ejercicio propuesto, creo que. No me acuerdo en qué examen, pero bueno, sí viene. ¿Alguien lo pudo hacer? Nomás es pregunta. No, ok. Bueno, entonces aquí lo importante, nada más con el planteamiento del problema queda todo. Con el planteamiento del ejercicio todo se puede resolver rápido. ¿Cómo podemos plantear aquí lo que está sucediendo? ¿Cómo puedo plantear algo? O sea, copié esta ecuación, no quiere decir que así va a ser, ¿verdad? Nomás para escribir fácilmente sobre esto, ¿no? Ok, ¿qué me dice? La siguiente tabla muestra las capacidades térmicas molares de varios metales: metal, aluminio, zinc, plata, el CP de cada uno de ellos, la masa, la temperatura inicial de cada uno de ellos. Se ponen en contacto una barra de cada uno de estos materiales y se permite que alcancen el equilibrio. Considere que las barras están aisladas de los alrededores, o sea, estas barras se meten a la hielera, como en el ejemplo de ahorita, ¿verdad? Y no interactúan con el medio ambiente, solo interactúan con la que están pegaditas, ¿verdad? Me dice que calculemos la temperatura del equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí con el calor, con la energía? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué puedo plantear? ¿Qué puedo proponer? O sea, el calor que gana, ¿qué? ¿Quién lo pierde? ¿El calor que pierde quién? ¿Para dónde se va? ¿Cómo? Esa es la idea. ¿Qué puedo plantear? Pues el zinc pierde el calor y lo gana el aluminio y la plata. Así es. Así es. El que tiene la temperatura más alta es el que tiene que perder el calor, ¿verdad? ¿Y para dónde se va a ir? Se va a ir para los que tienen la temperatura más baja, ¿verdad? Que en este caso, pues, son dos. O sea, va a estar perdiendo el zinc, le va a estar cediendo calor al aluminio, pero también le va a estar cediendo calor a la plata. Entonces, el calor del zinc, ¿verdad? Tiene que ser igual a menos, y abro corchete, bueno, paréntesis, abro paréntesis, el calor de B, pero también al calor de,
Ok, puse B, ¿verdad? Voy a ponerle aluminio. Al calor del aluminio, pero también al calor de la plata. Ese sería, ¿no? Ese sería el planteamiento. El calor que gana o que pierde el zinc, bueno, el calor que pierde el zinc es igual al calor que gana el aluminio más el de la plata, no el de ambos, no solo de uno, sino el de ambos. ¿Sí? Y acuérdense, este signo menos lo pongo así, pero es arbitrario, pues este signo menos, si quieren, puede ir acá. Puede estar puesto en el lado que sea y no pasa nada, sino simplemente se entiende que el calor que uno gana es el calor que otro pierde, ¿no? ¿Ok? Ok, ahora entonces para resolver, que puedo resolver este ejercicio ya así como está, o sea, puedo saber cuál es la temperatura de equilibrio. ¿Cuántas incógnitas voy a tener? Conozco la masa de todos. Sí. Sí, la masa de todo. Acuérdense, todos, el calor como es el proceso esa presión constante, todo esto es igual a delta H, ¿no? Lo mismo, pero en delta H. Y el delta H, la ecuación es masa por Cp por delta T. Conozco la masa de todos. Aquí está en la tabla. Conozco la temperatura inicial de todos. Conozco el Cp de todos. La temperatura de equilibrio no la conozco, pero en todos debe de ser el mismo valor, ¿qué no? Por algo es temperatura de equilibrio. Y entonces de ahí la despejo y ya la puedo conocer. Y tan. Ahora, luego ese sería el inciso A. El inciso B dice, la cantidad de calor absorbido cedida por cada uno de los metales. Pues bueno, lo agarro y calculo, por ejemplo, para el primer caso, solo el calor del zinc. Planteo solo esa ecuación, que ya sé la masa, ya sé el Cp, ya sé su temperatura inicial y ya sé su temperatura de equilibrio. Hago esa operación y ya tengo el calor del zinc. Y hago lo mismo para el aluminio y lo repito para la plata y ese sería el resultado, jóvenes. No sé si tengan dudas del planteamiento de este ejercicio para que lo puedan hacer cada quien por su cuenta. ¿Sí se entiende? ¿No se entiende? ¿Hay dudas? ¿Qué onda? Díganme algo. ¿Está bien? ¿Sí pueden o no? ¿Pueden o no? A ver, nada más de perdida quiero escuchar eso. Les da miedo, jóvenes. Les da miedo comprometerse, jóvenes. Bueno, pues así es el ejercicio, así se plantea, así se resuelve, ¿no? Por el momento, pues ya me pasé del tiempo, jóvenes, por hoy. Ahí muere. Traten de hacer el ejercicio. Si tienen dudas, me pueden mandar mensajes al WhatsApp, ahí lo tienen en el grupo, ¿no? A lo mejor no contesto inmediatamente, pero en cuanto tenga tiempo libre, voy a procurar de contestar, ¿no? Vale, entonces, ahí nos vemos, que tengan buen fin y pásensela chido. Fíjense.